Buenas noches, hermanos de la Iglesia Paso de Cristo, y a todos los que se suman por causa del Evangelio en este Viernes Santo. Nosotros seguimos resguardados en nuestros hogares en cuarentena por la pandemia del coronavirus, pero como bien dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:9, la palabra de Dios no está presa y obviamente la palabra tampoco está en cuarentena, por eso fluye libremente. Y más aún, llegará muchas más personas por esta situación. Es para dar gloria a Dios, ¿verdad? El mensaje de hoy se llama Diálogo en la cruz o la oración del malhechor y el amén de Cristo. El texto es Lucas 23, del 33 al 43. Dice así: Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le decía, injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué pasaje, ¿eh? El primer tema que podemos tocar, el contexto de la cruz del Calvario. Aquí podemos ver diferentes grupos de personas. El pueblo. Dice en Lucas 23:35, y el pueblo estaba mirando. Este pueblo que ahora está mirando cómo sufre el Señor Jesús en la cruz, 5 días antes lo recibía como rey y le decía Hosanna, que significa, como muchos de ustedes saben, sálvanos. Mateo 21, 7, 9 dice así: Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Este pueblo que hoy está mirando, hace unas horas gritó pidiendo la crucifixión. Mateo 27, 22 a 25 dice: Pilato le dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos.
Qué temerario, ¿verdad? Este mismo pueblo ahora solo mira como un espectáculo. Y el pueblo estaba mirando. El pueblo es inconstante y espectador, ¿verdad? Ahora reflexiona. ¿Tu fe en Jesús es constante y firme o es fluctuante según las circunstancias? ¿Participas en la causa de Cristo o eres solamente un espectador? Puedes decir conmigo, Señor Jesús, quiero serte fiel. Ayúdame. Después vemos los gobernantes, que son los líderes religiosos de Israel. ¿Qué hacían los gobernantes? Se burlaba de Jesús. Lucas 23, 35, que hemos leído, y dice, aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. En Mateo 27, 41, 43, dice algo similar. De esta manera también los principales sacerdotes, escarniéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Esta burla es además una maligna tentación, una incitación a Jesús a que use sus poderes para salvarse él de la cruz. Las frases tales como, si eres el Hijo de Dios, si eres el Cristo, o si eres el escogido de Dios, demuestra tu poder para creerte, etcétera, etcétera, son las viejas estratagemas del maligno para hacer caer. Recordemos que Satanás hizo exactamente lo mismo Jesús en el desierto, Mateo 4, 3 a 6. Por eso, pero fíjese lo paradójico de esta burlona tentación, ya que si Jesús demostraba su poder y bajaba de la cruz, se salvaría él, pero no la humanidad, y no podría cumplir con su misión salvífica. Y Jesús no hace milagro para su propio beneficio en perjuicio de una persona y menos de toda la humanidad. Pero ¿saben qué? Jesús sí hizo milagro. Jesús demostró su poder y de una manera mucho mejor que lo que ellos mismos pedían burlonamente. Hizo el mayor milagro en beneficio de la humanidad. Jesús resucitó al tercer día para que aún ellos mismos que habían burlado se arrepientan, crean y sean salvos. Devolvió al mal con el bien. Impresionante. Gloria al Señor. Pero ¿saben qué? Tampoco creyeron al mayor milagro. Los gobernantes pidiendo milagro. En realidad, la clase dirigente, líderes religiosos, siempre pidieron milagros y señales. Juan 2:18, 1 Corintios 1:22, Mateo 12:39, Mateo 16:4. Y Jesús dice que vieron más milagros que todos y aún seguían incrédulos. Mateo 11:21-23. Reflexionemos. ¿Vos creés, confiás, tenés fe en Jesús y por eso le pedís? ¿O pedís a Jesús para ver si Jesús es Dios? Y decís, haceme este milagro si eres hijo de Dios. Puede decir conmigo, Señor Jesús, gracias por morir por mí. Gracias por resucitar por mí y por todos los pecadores. Creo en ti. Ayúdame en mi incredulidad. Desde ahora te creeré y pediré por fe y no para probarte. Después están los soldados. Dice en Lucas 23, 34, 36, 37.
y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Repartieron sus vestidos. ¿Cuánto puede costar? Pobres, insensibles, se agarran el despojo. Hambre de todo, miserables. Le escarnecían. Escarnio es burlar tenazmente con el propósito de afrentar, humillar, denostar, ofender. En la Biblia nos muestra que había muchos buenos soldados, algunos como modelo de fe y conducta, como el centurión. Pero estos soldados no solo mataban, sino que disfrutaban de ello. Y no solo pecaban, sino que disfrutaban y hacían burlas. Para reflexionar. Estos son de lo peor, ¿verdad? Ahora, hoy también hay muchos que hacen el mal y disfrutan haciendo el mal y descalifica al que hace bien. Ahora vos, sos bueno, ¿verdad? O tratamos de hacer el bien. Pero, ¿alguna vez hiciste el mal y te gozaste de ello? Cuarto, vemos el otro malhechor. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. A pesar de que estaba muriendo por sus propios delitos y pecados y estaba en agonía, no se arrepintió ni humilló de corazón. Y sin embargo, ¿qué hizo? Estando colgado en la cruz, injuriaba a Jesús. Desafiaba a Jesús a que se salve y le salve. Imposible, ¿verdad? Se requiere arrepentimiento genuino y fe en Jesús. Y no solo estaba lleno de incredulidad, sino además lleno de enojo por la situación, con todo el mundo y con Dios. Es tal como dice la Escritura en Proverbio 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Mire, yo ministro en 2 cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense. ¿Y saben lo que piensan y dicen la mayoría de los presos? Bronca por la situación que padecen, porque reciben maltrato. Bronca por los penitenciarios. Bronca por su abogado porque pagó y no le defendió bien. Bronca con el juez que dice que fue injustamente duro con él. Bronca con sus amigos porque lo traicionaron o se olvidaron de él. Bronca con su pareja porque se juntó con otro y lo abandonó. Bronca con sus familiares que no lo visitan casi nunca. Y lo peor, y aún negando la existencia de Dios, tira la bronca a Dios por toda esta situación. Y reta a Dios que lo saque de ese lugar si realmente Dios existe. Solamente deben arrepentir y tener bronca de sus maldades y creer en Jesucristo. Pero no hacen eso, ¿verdad? Poder repetir conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento sinceramente de mis pecados. Creo en ti. Perdóname y sálvame. Mientras que ocurría estas cosas, ¿dónde estaban los 12 discípulos de Jesús? Judas Iscariote, que era el hombre de confianza porque era el tesorero y llevaba la bolsa de dinero, traicionó a Jesús y lo entregó por 30 piezas de plata. El dinero equivalente para comprar un esclavo. Mateo 26, 14, 16, 27, 5. Los restantes discípulos que hicieron, escaparon abandonando a Jesús. Marcos 14, 50. Y Pedro
el que dijo a Jesús que aunque todos lo abandonaran, él iba a ser fiel y no lo abandonaría. Inclusive aseguró enfáticamente que daría su vida si era necesario. ¿Y qué hizo? Primero lo siguió de lejos para jugar a dos puntas. Si Jesús salía bien, él quedaría como el único discípulo que estuvo con él. Pero si había algún peligro, estaba lejos, le seguía pero de lejos, para tener una salida. Mateo 26, 57, 58. Dice que seguía para ver en qué terminaría lo de Jesús. Qué especulativo, ¿verdad? ¿Y después qué hizo? Negó a Jesús 3 veces. Primero, negó con la simple negación. Le dijo a todo, no conozco tal hombre, Mateo 26, 70. Y la segunda vez negó con juramento, cuando Jesús había dicho que no debíamos jurar. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Y la tercera vez negó, maldiciendo con juramento, Mateo 26, 74. ¿Y cómo terminó? Terminó saliendo fuera para llorar amargamente. Mateo 26, 75. Y Juan, el discípulo amado, es el único que estuvo al pie de la cruz, pero llama la atención. Solamente figura en Juan, en el Evangelio de Juan. Ahora vamos a la parte más importante. A esto me quería referir. La oración, la súplica del malhechor. Lucas 23, 40, 42 dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún teme tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estas son las palabras del malhechor bueno o arrepentido. Este ladrón o malhechor bueno le dice al otro malhechor, leímos, ¿verdad? Le reprendió diciendo, ni aún teme tú a Dios estando en la misma condenación, como diciendo, ahora que estás por morir y es que en unos momentos vas a estar en la presencia de Dios, ¿todavía no reconoces tus delitos y pecados? Este malhechor, según lo que dice el otro, nos damos cuenta que tenía temor de Dios. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y dice en 3 pasajes bíblicos, Salmo 111, versículo 10, Proverbio 1:7, Proverbio 8:13. Este malhechor reconoció sus delitos y pecados y lo justo del castigo, porque dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y reconoció y testificó la inocencia de Jesús, mas ningún mal hizo. Son lo dicho al otro malhechor. Ahora viene las palabras, la súplica, oración del malhechor arrepentido a Jesús. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta corta súplica o oración del ladrón contiene valiosas enseñanzas sobre el Evangelio de Jesucristo. Aquí, con estas palabras, el ladrón confiesa ser pecador. Hay arrepentimiento, que es requisito sine qua non, requisito indispensable para la salvación. En Mateo 3, 2 y Mateo 4, 17, Juan Bautista y Jesús respectivamente comienza el ministerio exactamente con las mismas palabras. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado el juicio, infierno o el cielo.
pero el reino de los cielos se ha acercado. Con solamente arrepentirse y creer en Jesús, la salvación está cerca. Y acá, como hay arrepentimiento, ya superó en fe a los fariseos. Los fariseos que enseñaban, memorizaban y eran catedráticos, creían que ellos eran buenos, santos, y no se arrepintió ante Dios hecho carne. Juan 9:41 dice Jesús a ellos que decían que nosotros somos también pecadores, somos ciegos nosotros también. Y Jesús dice, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Esto qué significa? Decimos en el mundo, no hay peor pecado que aquel ciego que no quiere ver, o que no viendo dice que ve, o aquel loco que está loco y no se da cuenta que está loco, porque está loco, ¿verdad? Si ellos confesasen, Señor, somos ciegos, no habría problema, porque yo los sanaría y lo haría ver. Pero el gran problema, ustedes son ciegos, son pecadores, dicen que ven y dicen que son limpios de pecado. Por eso, pecados siguen en ustedes y ustedes siguen siendo pecadores. Así que al haber arrepentimiento ya se adelantó a los fariseos. Segundo, cree en Jesús. Hay fe en Jesús. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El malhechor cree que la muerte no es el fin de todo, sino que es el principio de la vida eterna. Con esta afirmación de fe ya superó holgadamente a los saduceos, que como ustedes saben, ellos no creían en la resurrección ni en los ángeles. Marcos 12:18. Así que ya va superando a los fariseos y a los saduceos. Tercero, creyó a Jesús como su Salvador y Señor, que puede ayudarle en la vida después de la muerte. No solamente Jesús resucitaría y cada uno de nosotros, sino que Él tiene autoridad para ayudarle. Cuarto, cree que este Jesús que ahora está muriendo como el peor delincuente en la cruz, es el Rey de Reyes que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su reino. Reflexionamos. Te pregunto, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Hay personas que no han pecado nunca? No, no hay un solo justo ni uno solo. Y entonces, ¿quiénes van al cielo? ¿Los que no tienen pecado? ¿Los que tienen poco pecados? ¿O los que tienen muchos pecados? La respuesta es, todos van al cielo si se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús. O lo que es lo mismo, pero en la faz negativa, nadie va al cielo si no se arrepiente de sus pecados ni cree en Jesús. ¿Vos creés que el cielo está lleno de los que cometieron pocos pecados? Craso error. En el cielo todos son pecadores. Pero ellos se arrepintieron y creyeron en Jesús. Y en el infierno, lo mismo. Habrá muchos que cometieron mucho menos cantidad de pecados que los primeros, pero no se arrepintieron de su pecado, ni creyeron que Jesús murió y resucitó para darle la vida eterna. Reflexionemos. Vos cometiste muchos pecados, muchísimo. No importa. Arrepentite y cree a Jesús y serás salvo. Este malhechor vivió literalmente toda su vida viviendo su vida en delitos y pecados. Pero en el momento necesario, antes de morir, teniendo a Jesús, creyó en Él,
confesó y fue salvo. De hecho, fue la única persona que oyó literalmente de la boca de Jesús diciendo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Puede decir conmigo, Jesús, yo soy pecador, pero me arrepiento de todo corazón. Jesús, en este Viernes Santo, que hace 2000 años morías en la cruz, yo creo que tú moriste por mí y yo te recibo como mi Salvador y mi Señor. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si lo hiciste conmigo, sos salvo. Tercero, el amén o la respuesta de Jesús. Versículo 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. El amén, que significa sí, que así sea. Jesús es el amén de Dios. Y amén cuando vos pedís perdón y rogás por tu salvación. El amén de Jesús tiene muchas implicancias con respecto al malhechor. Con esta palabra de Jesús en la cruz, en la agonía, Jesús perdona. Y es rápido en perdonar. Con esta palabra, Jesús con su poder de dar vida, transforma en un abrir y cerrar de ojos el malhechor en un santo. Aleluya. Con estas palabras le asegura a Jesús, Hijo de Dios viviente, al malhechor, convertido ahora en salvo y santo, única persona del mundo que tuvo la bendición de oír directa y personalmente de su salvación de la boca de Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué rápida respuesta! No después de 2000 años. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Con esto podemos hablar muchas cosas. Que no hay lugar ahí en el medio, ¿no es cierto? Que tenés que pagar previamente. No, hoy va a ser paraíso. Esto es lo que Jesús hace a vos. Vos orás con sinceridad, con arrepentimiento y rogando salvación, en fe, Jesús te dice inmediatamente, amén, que así sea. Segundo, el amén de Jesús y las implicancias para toda la humanidad con respecto a la salvación. Con esta respuesta de Jesús, podemos ver las condiciones, que las condiciones de la salvación es siempre la misma. El arrepentimiento y la fe. Siempre fue así y lo será. Y esto a su vez significa que la salvación es independientemente de las buenas obras. Las buenas obras son como consecuencia y gratitud de nuestra salvación y no un medio para llegar a ser salvo. Efesios 2, 8 a 10. No le voy a leer el texto porque se nos va el tiempo y no quiero serle muy pesado. La salvación es independientemente de los sacramentos y rituales religiosos. Recuerden que este hombre ni se bautizó, ni participó de la Santa Cena. También, otro punto a tener en consideración, que la salvación no es universal. Había 2 malhechores en la cruz y solo uno se salvó. Jesús dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dice, les digo y estaréis. El que se arrepiente y cree en Jesús es salvo. El que no se arrepiente y no cree en Jesús no es salvo. Cuarto punto, lo que deja el diálogo en la cruz para reflexionar.
Muchos pueden pensar que este ladrón robó la salvación, pero como vimos, nada más erróneo que eso. Jesús, que examina el corazón de las personas, no se deja engañar. El malhechor no le robó nada al Señor Jesús. Lo que sí es cierto es la inmensidad de lo grande de la gracia. Gracia como regalo no merecido de parte de Dios, que es Jesús. Recuerden otra vez el contexto en el cual el Señor Jesús se encontraba. Él colgado en el madero, vituperado, injuriado, castigado, burlado, escarneado, abandonado por Dios, siendo maldito, porque Él debía ser pecado literalmente. Y Él sufrió no solamente el abandono de Dios, sino abandono de todos los que en sus mejores tiempos le había seguido, y aún de sus propios discípulos. Aún aquel que decía, aunque todos te abandonen, yo mi vida daré por ti, también abandonó. Recuerden que la fe de este malhechor fue más grande que la de Juan y Jacobo, que pidieron compartir la gloria de Jesús en esta tierra de los vivientes. Pero este ladrón lo adora a Cristo, no en su momento más popular, sino Jesús crucificado, burlado, injuriado, calumniado, desechado y abandonado por sus propios seguidores, y del mismísimo abandono de Dios hecho maldición. Como dice algún teólogo, este ladrón estaba destinado por Dios a ser el compañero de Jesús en el suplicio y ser el acompañante al paraíso, como si todos sus crímenes eran preparativo para glorificar a Jesús. Recuerden, y esto es muy importante, por este malhechor, y no por su discípulo, ni los teólogos, ni los sacerdotes, el Señor recibió el consuelo, la fuerza, la adoración verdadera y glorificación en el momento más crucial, valga la redundancia. Vamos a concluir. En un viernes como este, hace 2000 años, Jesús moría en la cruz del Calvario. Jesús salva hasta el último momento de su vida. Jesús salva hasta el último momento de tu vida. Una gota de su sangre puede más que todos tus pecados grandes y pequeños. Su sangre es poderoso para limpiar todos los pecados de la humanidad, y Jesús quiere perdonarte y salvarte ahora. Inmediatamente. No dejes pasar este día tan especial, día en el que murió y resucitó por vos. No deje de pasar este Viernes Santo de 2020. Arrepiéntete y cree en Jesús sinceramente y ora a Jesús por tu perdón y salvación, y Él te dirá amén. Te dirá, de cierto te digo que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Te dirá, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Amén, que así sea. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Señor, qué impactante, qué bendición. Qué palabra, Señor, oportuna, Señor, para el día de hoy. Señor, tú aún muriendo, salvabas, Señor. Y vimos que cada uno de nosotros, mientras respiramos, tenemos la posibilidad de llegar a ser salvo. No por nuestras buenas obras, sino por nuestro genuino arrepentimiento y fe en ti, que por nosotros moriste, y para tu gloria y nuestra vida eterna resucitaste. Señor, hoy renovamos los votos. Confesamos nuevamente y sinceramente que somos pecadores, y te agradecemos lo que sos e hiciste por nosotros. Que moriste para darnos vida eterna.
y que te resucitaste para ser nuestro Señor y Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, seguimos los pasos de este ladrón. Acuérdate de mí, acuérdate de nosotros, que nos arrepentimos, creemos en vos. Acuérdate de nosotros cuando tú vengas en tu santo reino. Amén. Que así sea.